Hola mis niños y niñas de prekinder, ¿cómo están? Yo estoy súper contenta de poder estar en contacto con ustedes, de poder aprender también por este medio y contarles que durante este tiempo que no nos hemos visto, los he extrañado mucho. Y también los ha extrañado la tía Nelly. Y también le mandaron muchos saludos las tías, ¿saben quién? La tía de religión, la tía de educación física, la tía Nicole, la tía Yesenia y la psicóloga del colegio, que ellas también nos ayudan a nosotros en las clases. Bueno, los quiero invitar a una historia que les voy a contar a continuación. Así que quiero que coloquen mucha atención y se sienten muy cómodos. Lo primero que van a hacer es cerrar los ojitos, ¿ya? Van a colocar su mano en el corazón y vamos a decir: abre tu corazón, abre tus pensamientos, abre tus sentimientos, danos todo tu amor y deja salir el sol escondido en tu interior. Y con este saludo y esta cancioncita muy linda para ustedes, comenzamos nuestra historia. Atención, entonces vamos a contar un cuento, la historia de un niño que se llama El árbol de Bruno. Cuando nosotros leemos un cuento, y lo habíamos pasado en el colegio, ojalá que se acuerden, pero bueno, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Cuando tenemos el nombre de un cuento, es el título, y el título lo coloca un papá o una mamá que crea el cuento, y eso se llama el autor. ¿Ya? Dependiendo si es hombre o mujer, vendría siendo el papá o la mamá como que le ponen el nombre a ustedes, el autor le pone el nombre a su cuento. Tenemos también el ilustrador, el que hace las imágenes del cuento, el que las inventa, ¿ya? Y las crea, se llama ilustrador, y estas son las ilustraciones. También los cuentos, los textos, tienen números de página que pueden venir abajito o en la parte superior. La parte de adelante, que uno dice siempre es la tapa, se llama portada. La parte de detrás de un texto se llama contraportada. Y si abrimos nosotros un cuento, ustedes se van a fijar que tiene como una ilustración y vuelve a tener el título, que siempre son las letras grandes. Dijimos que eran las letras grandes, las palabras más destacadas son el título del cuento. Esta parte de acá se llama portadilla. Y esta parte que vendría siendo como el hombro de ustedes, esta parte de aquí se llama lomo. Entonces, ya que hemos recordado las partes de nuestro cuento, yo les voy a contar a través de unas ilustraciones que hicimos junto con las tías, voy a contarles esta historia del árbol de Bruno. Así que coloquen mucha atención. Había una vez un mundo en que todos los niños nacían con un árbol. Hermanos compartían el mismo árbol. Hijos únicos tenían también el suyo propio. ¿Lo ven ahí? En ese mundo había un niño que solo tenía la mitad de su árbol. Se llamaba Bruno. Yo voy a ir colocando nuestras ilustraciones en este teatrino que tenemos acá. Ya, lo voy a ir colocando a medida que los vamos leyendo. Bueno, y Bruno tenía su árbol. Ahí está Bruno. Bruno no sabía por qué le faltaba la otra mitad. Y su mamá le respondía siempre algo distinto. Cada vez que se lo preguntaba, le decía que no tenía raíces, que se lo había llevado el viento, que un rayo lo había fulminado, que se había hecho humo, que le habían crecido alas y se había ido volando y que había desaparecido así nomás. O a veces le decía, tu árbol no tiene corazón, por eso le falta la otra mitad. ¿Se imaginan cómo se sentía Bruno? ¿Se habrá sentido bien? ¿Se habrá sentido mal? A veces Bruno pensaba que esa mitad se escondía detrás de otra mitad. Entonces trataba de pillarla y se movía detrás. Y daba vuelta al árbol y se imaginaba que podía hacer una mitad con rayos, con caracoles, con estrellas, con flores de muchos colores. Podía ser
amarillo, podía ser lila, podía ser celeste. ¿Cómo será la mitad del árbol de Bruno? ¿Se lo imaginan ustedes? A veces Bruno imaginaba tantas cosas que a veces se podía imaginar. ¿Saben qué? Yo se los voy a mostrar. Se imaginaba que la mitad de su árbol podía ser incluso hasta un dinosaurio. Miren, ahí está. Bueno, entonces Bruno pensaba en cómo podía ser, si tenía líneas, y a veces se cansaba mucho de imaginar. A veces los niños con árboles enteros le preguntaban el porqué de esa mitad faltante. Y Bruno le respondía que un rayo había quemado sus raíces, que se habían hecho humo, y entonces el viento le había dado alas con las que voló hasta el espacio infinito, donde se había convertido en un cometa con forma de corazón. ¿Y qué pasaba cada 1000 años si tocaba la noche con estrellas? Y bueno, Bruno también se imaginaba que podía hacer así su árbol. Los niños con árboles enteros a veces le creían y a veces no. A veces cuchicheaban. ¿Saben lo que es cuchichear? Hablar así como despacito. Y sentían pena por Bruno o no le daban importancia y volvían a compartir juegos. Salían jugando. Bruno sabía que su árbol tendría que dar frutos algún día. Había visto que a los niños mayores les sucedía eso, que les salían manzanas, que les salían peras, distintas frutas. Bruno los miraba y se mantenía al margen. Los miraba desde un rincón. Bruno no tenía miedo que su árbol solo pudiera dar la mitad de una fruta. Como era la mitad de su árbol, podía dar la mitad de una manzana, o la mitad de una pera, ¿cierto? O la mitad de una ciruela. El momento se acercaba y su compañero ya le estaba apareciendo los frutos en sus árboles. Y Bruno se hacía pequeñito. Un día vio que su árbol tenía una pintita. Mira, aquí van los niños corriendo, como ya les había salido su fruta. Los niños corrían y llevaban su fruta en la mano. Mientras tanto, Bruno sentía terror. Le había dado miedo. Quiso pensar que era una peste la pintita que le estaba apareciendo en su árbol. Pero sabía que ya era tiempo de que vinieran los frutos. Y su miedo aumentaba. ¿Y saben que en la noche no podía conciliar el sueño? Pobre Bruno. Cuando logró hacerlo, se logró, ahí se quedó dormido, tuvo una pesadilla. Entonces no pudo dormir muy bien. Al amanecer le dolía todo el cuerpo. Sabía que su árbol ya había dado frutos. No quería verlos. Cuando caminó con un fuerte dolor en el estómago, hasta vio venir a sus compañeros que venían a su encuentro. Bruno pensó que venían a burlarse de él. Entonces corrió con fuerzas, arrancando de ellos. Arrancó de ellos los amigos porque no sabía por qué venían. Y arrancó con toda su fuerza, pero aún así los niños lograron alcanzarlo. ¿Saben qué le había pasado al árbol de Bruno? El árbol de Bruno por fin había dado frutos. Y no era la mitad, eran los frutos enteros. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Zapatito roto, mañana les contaré otro. Terminando este cuento, quiero que piensen y que comenten con los papás que no importa si somos a veces diferentes y que tengamos la mitad de un árbol o un árbol entero. ¿Ya? Lo importante es lo que somos y lo que tenemos en nuestro corazón. No importa que seamos gorditos o delgados o altos o bajos o rubios o morenos. Todos tenemos un corazón, debemos dar amor y tenemos que aprender a compartir y respetarnos todos. Así que con esto terminamos nuestro cuento y la tía Yesenia les va a hacer unas preguntas, ¿ya? Y unas actividades, van a tener que seguir las instrucciones. Saludos.